Bueno, dejamos ese tema. Humberto, buenos días. Humberto Padgett. Ciro, buenos días. Hola, Buen Manuel día. Peregrino. Dijo el presidente López Obrador el lunes que estaban ya levantando una encuesta que entendemos era algo así como una encuesta para saber cómo están los números, cómo está el país en términos de adicciones, de consumo de drogas y en fin, de todos los temas relacionados. Y ayer nosotros aquí dijimos que teníamos una gran cantidad de dudas sobre qué era lo que estaba haciendo el gobierno, qué es lo que estarían levantando, qué encuesta, porque la última es de 2016, sí, la última encuesta nacional. Los datos fueron obtenidos en el 16, fueron publicados en el 17 y nuestras dudas tienen que ver con que si este ejercicio estadístico tiene la representabilidad, va a tener la capacidad de representar la información que la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, que es el ejercicio anterior, tiene, y si va a ser comparable con los datos que obtuvo esta para poder decir si se han incrementado los consumos de los distintos tipos de población y en los distintos lugares del país. Y para eso está la doctora Nadia Robles, ella es la directora del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Buenos días, doctora. Hola, ¿qué tal, Ciro? Buenos días. ¿Qué es lo que va a medir esta encuesta? Bueno, si me permites, primero quisiera compartirte que justamente ante el rezago que ha habido respecto a una encuesta, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones año con año actualiza un panorama de consumo, identificamos cuáles son las tendencias entre las personas que consumen sustancias y que acuden a solicitar algún servicio de tratamiento, y eso nos da una perspectiva de cuáles son los cambios que están habiendo en la población consumidora. Efectivamente, vamos a trabajar en una encuesta justamente porque creemos sólidamente que existe esa necesidad de tener datos mucho más amplios que abarquen a un gran número de población. Sin embargo, en 2 semanas vamos a estar presentando los pormenores de la encuesta. Lo que les puedo adelantar es que, por supuesto, hemos cuidado todos los detalles para que sea una encuesta que sea representativa de la población mexicana. Es un ejercicio inédito porque además estaremos incluyendo el tema de salud mental y es un aspecto que jamás se había hecho en nuestro país. Entonces, en 2 semanas van a presentar la metodología y los alcances de la encuesta. El presidente ahí entonces se equivocó el tiempo de verbal porque dijo, estamos levantando ya. Están preparando la encuesta, pero todavía no están levantando. Estamos preparando la encuesta justamente. Como seguramente ustedes saben, escuchaba que hablaban justamente de las encuestas, requiere de toda una preparación y de todo un análisis metodológico para que toda el levantamiento permita realmente hablar de lo que está sucediendo en la población, y esto es en lo que estamos trabajando actualmente. Tenemos mucho interés de presentar la metodología, explicar claramente a la población, sobre todo, que eventualmente estaremos tocando a la puerta de su casa para hacer algunas preguntas relacionadas con la salud mental. Ok, entonces, maestra, entonces será una encuesta presencial, es decir, en vivienda. Ese es un primer dato que estoy entendiendo. Dice que van a tocar las puertas. Segundo, ¿cuántos hogares planean visitar? ¿Cuántas personas quieren entrevistar? Este detalle nos gustaría dárselos ya en 2 semanas. Insisto que quisiera desde esta área de CONASAMA tener todo el elemento para poder explicar completamente. Por supuesto es un tema que ya tenemos listo, pero que estamos listos para presentar en una conferencia en los próximos días. Serán más o menos de 64,000 hogares. Digo, la cifra de 64,000. Sí, tenemos un estándar en el que no podemos bajar el número de la muestra de los ejercicios que se han hecho previamente, porque justamente ahora con el crecimiento poblacional estamos buscando que tenga esa representatividad. ¿Se van a apoyar en algunos de los institutos? Lo comento también porque en la anterior ENCODAT, la Encuesta Nacional de Consumos de Drogas, Alcohol y Tabaco, trabajaron con el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Aquí se acompañarán de la misma manera, maestra? Nos acompañaremos del Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnología. Ellos tienen un área
de análisis de datos, que es la TIC, y justamente ellos conocen todo este tipo de metodologías. ¿Ya no van con el Instituto Nacional de Psiquiatría entonces? Vamos en coordinación pues exclusiva con CONACYT. Solamente solo con CONACYT. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen a un lado por ejemplo, al Instituto de Psiquiatría? ¿Cuál es la razón metodológica? No hacemos a un lado, Sí. no se a un lado a un instituto. En realidad reconocemos completamente toda la capacidad que tienen los institutos en materia de investigación. Sin embargo, como les decía, este es un ejercicio inédito también por los fondos. Una de las razones por las que las encuestas no se realizan con tanta frecuencia es por el gran costo que implica, y los institutos pues tienen costos elevados en realidad para poder implementar este tipo de encuestas. Lo que hemos buscado justamente en esta planeación es que por el tema de los recursos no se vea mermado el diseño metodológico y tampoco la implementación. Entonces va a ser una encuesta de la Comisión Nacional de Salud Mental y el CONACYT. Así es. Nada más. Así, estamos también trabajando en coordinación con una universidad, que es la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde también hay pues un área de investigación que nos estará apoyando. Pero ¿por qué Aguascalientes? Con todo respeto, no sé lo que hagan. ¿Por qué Aguascalientes? ¿No la UNAM? ¿O la Universidad de Nuevo León? ¿O la UNAM? Pues o la UNAM. Justamente estamos trabajando con una doctora que tiene muchos años de experiencia en el ámbito de las adicciones, que justamente, estuvo trabajando hace varios años en la UNAM, pero que realmente la perspectiva que tenemos ahora es mirar hacia otros lugares donde también se hace ciencia, donde también se hace desarrollo de tecnológico en el ámbito de las adicciones, y donde podamos tener pues nuevas colaboraciones que den productos que sean sostenibles. Otra parte de esta iniciativa es que buscamos que se pueda realizar en periodos mucho más cortos, considerando que la metodología pertenezca a las instituciones públicas y que se pueda replicar este ejercicio con mucho más frecuencia. ¿Cuánto dinero tienen para hacer esto, maestra? Tenemos recursos propios, no hay hasta ahora un estimado específico. Debo decir que estamos trabajando a marchas forzadas, dedicando todos los esfuerzos del observatorio, también CONACYT está dedicando todos sus esfuerzos. No, el día de la conferencia estaremos hablando del ámbito presupuestal. Realmente yo lo que manejo es el ámbito completamente técnico del diseño de la planeación y la operación. Entonces 2 semanas estaríamos hablando por ahí del 10, más o menos el 10, 12 de julio. Ese día informarán sobre cómo va a ser la encuesta, quiénes van a participar, y todos los datos, me imagino que de muestra, en fin, toda la parte de metodología, en 2 semanas aproximadamente, nos dice usted. Bueno, pues estaremos atentos. Muy difícil, nosotros hemos cuestionado, sabemos que no es su tema, doctora, pero muy difícil entender cómo se dejó de hacer la encuesta nacional contra las adicciones, ¿eh? Pese a estos trabajos, estas mediciones que usted dice que han venido haciendo, el país lleva 6 años. 6 años, 6 y años una pandemia. sin una actualización nacional de datos de consumo, de drogas, de adicciones, de efectos de las drogas. Entonces esperemos que este sea un gran trabajo. Pues sí, lo estamos preparando con toda la claridad metodológica que amerita el tema, y como les decía, justamente ante la preocupación de una pandemia, sabemos que la sintomatología también a nivel de salud mental es importante, y por eso tiene este componente. ¿Ustedes parten del reconocimiento de que hay un problema claramente más grave del que se tenía hace 6, 7 años, doctora? Reconocemos que hay un problema que muy seguramente ha cambiado, sí, pero no estamos realmente con la hipótesis. Evidentemente van a haber algunos cambios en las sustancias. Lo estamos viendo ahora, hay un crecimiento en el consumo de metanfetamina, que en la última encuesta no se detectó en realidad, era menos del 1% de las personas que decían consumir metanfetamina. Vemos que seguramente habrá variaciones entre la población, pero en realidad también les puedo decir que es la mayoría de la población la que no consume sustancias.
y quienes las consumen en general, esto se les puede decir absolutamente segura de el estudio que hacemos día a día desde el observatorio. Bueno. Muchos de estos consumos son experimentales y el consumo problemático es el que se presenta en una proporción menor dentro de las personas que están experimentando. Probablemente encontraremos más experimentadores de algunas sustancias, pero veremos qué ocurre con la posible dependencia o el consumo problemático, que es lo que lleva a las personas a tener la necesidad de recibir algún servicio de atención. Quedamos atentos, muchas gracias. 2 semanas, más o menos. Así es, ¿no? Así Bueno, es. Estaremos bien contentos de poderles informar más Ojalá. adelante y darles más información. Muchas gracias, la doctora Nadia Robles, directora del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que Humberto será junto con el CONACYT. Con el CONACYT con H intermedia. Sí, como se llame ahora, quienes harán esta encuesta, hacen a un lado a otras instituciones. Que siempre habían hecho las encuestas. Bueno. Ese creo que es uno de los elementos graves, porque los expertos en estadística en salud pública no están en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con todo respeto. Quienes siempre habían hecho estas encuestas y las especializadas en salud pública, en estadísticas vitales, en criterios de análisis, incluso en aplicación de biométricos para el caso de aspectos de salud, ¿qué es lo que hace que se encarezcan estas encuestas? Junto con los viáticos para que los entrevistadores puedan ir no una vez, sino varias veces a los domicilios, si es que es el caso, es el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública, a los que hicieron alados, ve tú a saber por qué criterios. Segundo, no se está levantando la encuesta como el presidente dijo, no se está levantando. O mal informaron al presidente, o el presidente no tuvo cuidado en poner atención, ¿no?, en lo que le dijeron. Ni siquiera tienen resuelta la metodología. No, pero el presidente dijo, estamos levantando ya, y nos acaba de decir la persona que va a hacer esta encuesta nacional, que en unas 2 semanas, habrá que ver si esas 2 semanas son 2 o son 2 semanas de políticos, que luego como 2 semanas que se convierten en 4, 5, 6, eso lo veremos. Nos dice que apenas van a presentar la metodología de la encuesta, es decir, no está levantando nada. No, sin una metodología ya en las manos, lo que se puede tener es la pretensión, a lo mejor discursiva, ante un medio de comunicación, de que se logre tener representatividad nacional, regional y estatal. Si no se logran estos 3 requisitos, si no se tiene un volumen adecuado de una muestra, no se va a tener una encuesta que sea comparable con la anterior, entonces vamos a tener pues un montón de datos, de un montón de peras, y vamos a tratar de compararlas con el montón de manzanas, y entonces van a salir los datos a modos, y siempre se utilizan estos con la conveniencia propagandística y electoral, y eso no nos sirve para enfrentar la realidad. Me preocupa también en la salida que diga la doctora que ellos esperan y que consumos experimentales, cuando lo que vemos en la realidad es de que ya no solo hay un problema de consumo, sino de violencia propiciada por el consumo, en que México desconoce incluso el tamaño de su mercado interno, porque ni siquiera es capaz de medir el consumo. Vamos a esperar 2 semanas. Y ojalá sea un trabajo en verdad riguroso, difícil, ¿no? Un presidente que lleva 5 años diciendo que en México no hay consumo, que no tenemos un problema de consumo, y que el CONACYT salga con una encuesta, ¿no?, que le diga, presidente, aumentó el consumo dramáticamente. Es un chilazo, no un chilazo, Ciro Gómez Leiva. Pero pues bueno, vamos a ver, vamos a esperar por lo pronto 2 semanas.